Hola, te damos la bienvenida al foro chat interactivo Ley Constitucional de Impuesto a los Grandes Patrimonios, que ha sido organizado por el Colegio de Contadores Públicos del Estado Miranda en alianza con Naima Consultores. El material que compartiremos contigo hoy fue preparado por el licenciado Vicente Maurete, contador público colegiado, y quien te habla, la abogado Mariela Llovera. Un impuesto al patrimonio o impuesto a la riqueza es un tributo basado típicamente en el valor de mercado de los activos que posee una persona o en el valor del patrimonio contable de la persona. A diferencia de los impuestos sobre los ingresos, típico caso del impuesto sobre la renta, los impuestos al patrimonio gravan las posesiones en vez de las ganancias. Los proponentes de los impuestos al patrimonio usualmente argumentan que esta clase de tributos promueve la igualdad. Esto se basa en que virtualmente en todos los países del mundo, la mayoría de la riqueza está en manos de un pequeño porcentaje de la población. En teoría, al enfocarse en los más ricos del país e implementar un impuesto al patrimonio, se puede recaudar una gran cantidad de dinero gravando a un pequeño número de contribuyentes. Los críticos señalan que esta clase de impuesto desalienta la acumulación de riqueza. Este tipo de impuestos destruye trabajos, la creación de riquezas e impulsa la fuga de capitales. Por ejemplo, cuando Francia impuso el impuesto a la riqueza, recaudaron aproximadamente 2.6 millardos de dólares anuales, pero la implementación del impuesto le costó al país 124 millardos de dólares en fuga de capitales durante 10 años. En la práctica, el problema con los impuestos al patrimonio es que personas con bajos ingresos, pero con activos de alto valor también son sujetos del impuesto y pueden tener problemas de flujo de caja para pagar el tributo. Algunos países con impuestos al patrimonio son Argentina, España, Francia, que en este momento está estudiando derogarlo, India, Noruega, Suiza y ahora Venezuela. En este foro chat haremos un análisis inicial del impuesto a los grandes patrimonios que se pretende establecer en nuestro país. Al estudiar el impuesto a los grandes patrimonios, es importante tener claro que en Venezuela los tributos solo pueden crearse mediante actos legislativos, de acuerdo con el artículo 317 de nuestra Constitución. La Asamblea Nacional es el poder público con competencia para promulgar leyes concernientes al régimen tributario. Así está dispuesto en el artículo 187, numeral 6 de la Constitución de Venezuela. A esto lo conocemos como principio de reserva legal o principio de legalidad tributaria. Cuando estudiamos la Gaceta Oficial número 41.667, publicada el 3 de julio de 2019, encontramos el texto de la ley constitucional que crea el impuesto a los grandes patrimonios. Estudiar si existen o no leyes constitucionales es algo que ocupa a los profesionales del derecho y escapa del ámbito de este foro chat. Lo que sí queremos dejar claro es que la Asamblea Nacional Constituyente no tiene competencia legal para dictar actos que creen impuestos. Es por ello que la mayoría de los abogados consideramos que este tributo es ilegal e inconstitucional. Aún así, tenemos razones para estimar que la Administración Tributaria realizará las acciones necesarias para recaudar este tributo. Y en función de ello, abrimos este espacio para intercambiar opiniones al respecto. Al iniciarnos en el estudio de la ley, es importante tener claros algunos conceptos básicos, siendo el concepto de patrimonio uno de los términos fundamentales que manejaremos en esta sesión. Legalmente, el patrimonio es el conjunto de derechos y obligaciones de carácter pecuniario que tiene una persona. Cuando hablamos de carácter pecuniario, queremos decir que estos derechos y obligaciones son susceptibles de ser valorados en términos monetarios. En el ámbito contable, cuando nos referimos a patrimonio, nos encontramos con la ecuación fundamental, que nos dice que el patrimonio es igual a la suma de los activos menos los pasivos. Ya veremos que en el texto de la ley constitucional, la concepción de patrimonio aparentemente no coincide
con lo que entendemos contadores y abogados como patrimonio. Para saber qué se entiende por patrimonio en el ámbito de la ley constitucional, debemos revisar los artículos 5, 15 y 16 del texto de la ley, donde encontraremos que por patrimonio se entiende lo siguiente: bienes inmuebles, naves, aeronaves, buques, accesorios de navegación y vehículos automotores, acciones y participaciones en sociedades, joyas, obras de arte y antigüedades, derechos reales. Y es que en el texto se hace mención continuada a los derechos reales constituidos sobre bienes ubicados en Venezuela. Sin pretender convertir este foro en una clase de derecho, consideramos importante enumerar los derechos reales, los cuales son la propiedad, el usufructo, el uso, la habitación, la prenda, la hipoteca y la garantía. Sin embargo, cuando leemos el artículo 25 del texto, nos encontramos que este se refiere a los activos sin hacer referencia a la clasificación anterior. ¿Acaso el impuesto grava la totalidad de los activos? Algunos profesionales del área tributaria consideran que esto es así. Otros, por el contrario, interpretan lo expresado en el artículo 25 como una condición para estar en la obligación de presentar declaración sin que esto forme parte de la base imponible del tributo. Como puedes darte cuenta, no hay certeza para la determinación del impuesto, y de esta manera se viola el principio de certidumbre tributaria. ¿Quiénes están obligados a pagar el impuesto a los grandes patrimonios? En el primer artículo del texto encontramos que los sujetos pasivos especiales, mejor conocidos como contribuyentes especiales, son los obligados a pagar el impuesto a los grandes patrimonios. En el caso de las personas naturales calificadas como sujetos pasivos especiales, la obligación nace para aquellos con un patrimonio igual o superior a 36 millones de unidades tributarias. Si se trata de una persona jurídica, entonces la obligación nace para las que tienen un patrimonio igual o superior a 100 millones de unidades tributarias. ¿Qué se entiende por patrimonio a los efectos de esta ley? Y como te dijimos en el audio anterior, hay contradicciones y cuando estudias la ley te vas dando cuenta de ello. Porque en el fondo parece un impuesto a los activos y por ello es necesario esperar que el CENIAT publique la normativa para aclarar dudas. Porque también respecto a quiénes están obligados a pagar el impuesto a los grandes patrimonios, también cuando hacemos una lectura detallada del texto de la norma, entonces nos vamos encontrando que durante mucho tiempo nos hablan de sujetos pasivos especiales con respecto a las personas naturales, pero después parece que omitieran la calificación. No sabemos si es un error de redacción del texto o si efectivamente abarcaría a todas las personas naturales. Por ello, es importante esperar que el CENIAT publique la normativa que nos permita aclarar estas y otras dudas. Continuando con el tema de quiénes están obligados a pagar el impuesto a los grandes patrimonios, nos damos cuenta, al leer el artículo 4, que el redactor parece confundir los conceptos domicilio, nacionalidad, residencia y constitución de una empresa. A los efectos de facilitar la comprensión, te explicaremos, en palabras sencillas, cómo consideramos que las personas naturales y jurídicas están obligadas a pagar impuestos. Recuerda que, en principio, este impuesto aplica solo a sujetos pasivos especiales y el patrimonio debe tener el valor previsto en el texto de la ley. A ver, ¿quiénes están obligados a pagar el impuesto? Las personas naturales de nacionalidad venezolana o extranjeros residentes en el país, así como también las personas jurídicas constituidas en Venezuela. En ambos casos se grava tanto el patrimonio ubicado en el país como en el extranjero. Con respecto al patrimonio en el extranjero, es importante tomar en cuenta que esta pretensión de gravar lo que no se encuentra en el país viola el principio de territorialidad del hecho imponible y adicionalmente puede dar origen a doble tributación si los bienes están ubicados en territorios donde ya existe un impuesto patrimonial. También son sujetos del impuesto las personas naturales de nacionalidad extranjera sin residencia en el país, así como las personas jurídicas constituidas en el exterior,
sin establecimiento permanente en Venezuela. En ambos casos estará gravado únicamente el patrimonio que posean en el territorio venezolano. Adicionalmente, las personas naturales venezolanas que no residan en el país serán sujetos de este impuesto por el patrimonio, por el monto del patrimonio de los bienes ubicados en Venezuela. Para profundizar en los criterios de residencia de las personas naturales, es importante leer con detalle los artículos 6 y 7 del texto de la Ley Constitucional. Un aspecto a estudiar en el texto es la atribución de propiedad de cosas ajenas. Y es que, en palabras sencillas, abre la posibilidad de que la administración tributaria reclame el pago del impuesto por bienes que no le pertenecen al contribuyente. ¿Cómo es eso? El artículo 3 del texto de la Ley Constitucional referido al aspecto material del hecho imponible establece lo siguiente: constituye hecho imponible la propiedad o posesión del patrimonio atribuible a los sujetos pasivos de este impuesto. Para entenderlo mejor, es necesario leerlo junto con el artículo 12 del texto, que señala que cuando el bien no esté sometido a formalidades de registro, se atribuirá al poseedor. De acuerdo al anterior, si el bien no está debidamente registrado y el contribuyente lo está usando, se le atribuirá la propiedad del mismo. Para saber si debo pagar el impuesto por bienes que no me pertenecen, es necesario leer la totalidad del artículo 12. Nos encontraremos que en los casos de arrendamientos financieros contratados con empresas regidas por la legislación que regula los bancos y otras instituciones financieras, el bien objeto de arrendamiento se atribuirá al arrendatario. Como verás, sí, es posible pagar el impuesto a grandes patrimonios por bienes que no le pertenecen al contribuyente, y por ello es recomendable evaluar la situación de los inmuebles que están utilizando los sujetos pasivos especiales para la realización de sus actividades económicas. Vemos también que una vez que se ha declarado un bien, se presume la propiedad del mismo para los próximos periodos impositivos, salvo prueba de su transmisión o pérdida. ¿Cómo se probará esto? Es una interrogante que debería responder el CENIAT una vez publique la normativa del impuesto a los grandes patrimonios. ¿Cuál es el periodo impositivo del impuesto a los grandes patrimonios? El artículo 24 nos señala que el periodo de imposición es anual. Sin embargo, no aclara si esta anualidad es igual al año civil o año calendario, o si por el contrario se trata del ejercicio fiscal del contribuyente. En todo caso, visto que se trata de un tributo que se determina por periodos, en este caso anuales, debe tomarse en cuenta lo previsto en el artículo 8 del Código Orgánico Tributario, que señala lo siguiente: cuando se trate de tributos que se determinen o liquiden por periodos, las normas referentes a la existencia o a la cuantía de la obligación tributaria regirán desde el primer día del periodo respectivo del contribuyente que se inicie a partir de la entrada en vigencia de la ley. Suponiendo que la anualidad sea igual al año calendario, entonces el primer periodo impositivo sería del 1 de enero del 2020 al 31 de diciembre del 2020 y se entenderá como causado el día 31 de diciembre de 2020. Nuevamente, es necesario que la Administración Tributaria publique la normativa correspondiente para aclarar este punto. Es importante también señalar que en el caso de las personas naturales se entiende que el periodo impositivo ha concluido con la muerte del contribuyente. Nos encontramos frente a un hecho que configura doble imposición, porque el patrimonio será gravado tanto por el impuesto a los grandes patrimonios como por el impuesto sucesoral. ¿Cuál es la base imponible de este impuesto? El artículo 15 señala que la base imponible del impuesto a los grandes patrimonios es igual al valor de los activos gravados menos las cargas y gravámenes que pesan sobre esos activos. El impuesto se causará por la porción que sea superior
a 36 millones de unidades tributarias en el caso de las personas naturales y 100 millones de unidades tributarias en el caso de las personas jurídicas. Para facilitar tu comprensión, te recomendamos que te imagines un ejemplo y hagas el ejercicio de determinar por ti mismo la base imponible del impuesto. Bueno, y para sacar la base imponible, pues necesitamos saber cómo se determina el valor de los activos. Determinar el valor de los activos de acuerdo a lo previsto en el texto del impuesto a los grandes patrimonios es todo un reto, porque no hay certeza del valor a utilizar, debido a que el artículo 16 establece que el valor a tomar en cuenta para la determinación del tributo será lo que resulte mayor. Luego de comparar, en el caso de los inmuebles, el valor en el catastro municipal, el valor de mercado del inmueble, el valor del precio de adquisición actualizado de acuerdo con las normas que deberá publicar la administración tributaria, y además se le debe adicionar el valor de las mejoras realizadas al inmueble. Si se trata de una construcción en proceso, al valor del terreno se le agregará el valor de lo ya construido. En el caso de los inmuebles en el exterior, el impuesto gravará el mayor valor de acuerdo con las reglas fiscales del territorio donde esté ubicado, comparado con el precio corriente en el mercado de dicho inmueble. En el caso de acciones y participaciones, en el texto se distingue entre las que cotizan en el mercado de valores y las que no. Si las acciones cotizan en el mercado de valores, el valor será la cotización al cierre del periodo de imposición. Por el contrario, si no cotizan en la bolsa, el valor será el resultado de dividir la suma del capital y las reservas de acuerdo con el balance, o sea, con los estados financieros aprobados al cierre del ejercicio fiscal entre el número de acciones. Y en esta lámina se detallan el resto de las reglas de valoración de activos y cómo puedes darte cuenta. Al valorar los activos se busca como regla general encontrar el mayor valor, y este será el que se utilizará en la base imponible del impuesto a los grandes patrimonios. ¿Cuál es la alícuota impositiva del impuesto a los grandes patrimonios? La alícuota impositiva a aplicar a la porción que excede de 36 millones de unidades tributarias para personas naturales y 100 millones de unidades tributarias para personas jurídicas estará comprendida entre el 0,25% y el 1,5%. El Ejecutivo Nacional podrá establecer tarifas progresivas y hasta tanto eso ocurra o se establezca una alícuota distinta, se aplicará la del 0,25%. Del artista. ¿Existen exenciones al impuesto a los grandes patrimonios? Sí. El artículo 13 del texto nos menciona sujetos y activos exentos del impuesto. En primer lugar, la República, el Banco Central de Venezuela y los entes descentralizados son sujetos exentos del impuesto. Entre los activos exentos está la vivienda principal, debidamente registrada ante el CENIAT. Es importante resaltar que esta exención aplica hasta por un valor equivalente a 64 millones de unidades tributarias. Es lógico suponer que el monto que exceda a 64 millones de unidades tributarias estará sujeto al tributo. También están exentos los efectos personales y del hogar, excepto por las joyas, obras de arte y antigüedades propiedad del contribuyente. Las prestaciones sociales y demás beneficios derivados de las relaciones laborales también están exentos del impuesto. Adicionalmente, los bienes y derechos de propiedad comunal fueron incluidos en las exenciones del impuesto a los grandes patrimonios. Llama la atención que en el artículo 13, numeral séptimo, donde se menciona a la propiedad comunal, se hace referencia a un reglamento. Es importante entonces tener presente que además de las normas que deberá publicar el CENIAT pasados los 60 días de publicación de la ley constitucional, también podría ser promulgado un reglamento en una fecha aún no definida.
Los activos invertidos en propiedades agrícolas, pecuarias, acuícolas, piscícolas y pesqueras también se encuentran dentro de las exenciones al impuesto a los grandes patrimonios. En este caso, la exoneración está sometida a dos condiciones. Primero, que éstas sean las actividades principales del contribuyente y adicionalmente que esta actividad principal se realice a nivel primario. Finalmente, la obra propia de los artistas está exenta mientras permanezca en poder del artista. A nuestro criterio, el artículo 25 del texto establece la obligación de presentar declaración para las personas naturales o jurídicas con activos con valor superior o igual a 150 millones de unidades tributarias. En este punto, el texto deja de diferenciar los montos entre personas naturales y jurídicas y también se abandona el término patrimonio para incluir el de activos. Es importante tener presente que durante el texto se ha hecho mención a activos específicos como integrantes del patrimonio que será gravado a los efectos de este impuesto. Sin embargo, para determinar la obligación de declarar parece considerarse la totalidad de los activos. Es importante tener claro que la obligación de declarar es distinta de la base imponible del tributo y puede darse el caso de un contribuyente que esté obligado a declarar porque la suma de sus activos es igual o mayor a 150 millones de unidades tributarias y sin embargo no esté obligado a pagar. ¿Quién podrá aclarar esto? Sin duda que la Administración Tributaria, una vez publique las normas, que entre otras cosas establecerán los plazos y formas para realizar la declaración. Puntos clave de atención del impuesto a los grandes patrimonios. Con respecto a la Administración Tributaria, es importante tomar debida nota de que ejercerá funciones de control para evitar la subvaluación de los activos y eso incluirá el intercambio de información con registros, notarías, banca, compañías de seguros, galerías, entre otros. En el artículo 28 se otorga a la Administración Tributaria la potestad para designar agentes de retención del impuesto. Normalmente se desconoce cuáles serían los criterios para la designación. Adicionalmente, el artículo 28 menciona que si el contribuyente no paga el impuesto, la Administración Tributaria podrá ejercer acciones de cobro ejecutivo en concordancia con lo previsto en el Código Orgánico Tributario en sus artículos que van del 266 al 275. Tenemos que hablar, por supuesto, de los impactos financieros del impuesto a los grandes patrimonios. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que el impuesto no es deducible del impuesto sobre la renta. Eso está previsto en la primera de las disposiciones finales de la ley constitucional. Esto, por supuesto, que impacta en la disponibilidad financiera de la entidad. Se une al grupo de tributos no deducibles como el IGTF, que lesionan efectivamente las finanzas de la empresa y que además configuran una sobretributación porque al hacerlos no deducibles, pues hay que conciliarlo y pagar un impuesto adicional por ello. Luego hay que tomar en cuenta que los sujetos pasivos especiales necesitarán invertir para conocer si son o no son sujetos del tributo, porque como se va por la mayor valor de los activos, entonces es necesario conocer cuáles son las distintas valoraciones que puede tener ese activo. Hay que saber cómo está en catastro, cómo está en el mercado, cómo es la evaluación y luego pues no sabemos cómo será la norma del CENIAT para la corrección monetaria, el valor de estos activos, ¿no? Porque pretenden hacer un ajuste en su valor tomando en cuenta el monto de adquisición. Entonces hay un trabajo que hacer por detrás antes de siquiera saber si eres o no sujeto del impuesto. Y luego, bueno, en caso de estar obligado a hacer la declaración y pago, pues deberán hacer las estimaciones y provisiones respectivas a los fines de poder cumplir con la obligación, ¿no? Que reiteramos, a nuestro criterio, por ser un impuesto que se determina por periodo, debería ser liquidable o comenzar a pagar
a partir del año 2021, porque el periodo iniciaría el 1 de enero de 2020 en caso de que sea por periodos anuales y que estos periodos anuales sean equivalentes al año calendario, cosa que no sabemos, ¿no? También es importante recalcar que el CENIAT dispone de 60 días para publicar las normas relativas a este impuesto y por supuesto tan pronto pues tengamos conocimiento de las normas que publique la administración tributaria, las hayamos analizado, pues por supuesto que compartiremos la información con todos ustedes. Esto ha sido todo por la sesión de hoy. Para nosotros fue un placer y un honor compartir contigo y vivir esta experiencia innovadora en alianza con el Colegio de Contadores Públicos del Estado Miranda, dirigido por el licenciado Ricardo Ruete y todo su equipo, que han hecho posible este encuentro entre nosotros. Te dejamos nuestra dirección de contacto. Recuerda que nos puedes visitar en el www.naimaconsultores.com y en be.naimaconsultores.com, donde encontrarás temas de actualidad venezolana y por supuesto sigue al Colegio de Contadores Públicos del Estado Miranda en su página web y en sus redes sociales, donde siempre los conseguimos como @ccpmiranda.